Hola, ¿cómo están? Hola, hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar inicio en unos breves minutos a esta charla, esperando ya y que vayan ingresando todas las personas que se habían inscrito, para que partamos con todo, ¿vale? Denos un minuto más y partimos. Tengo las 3:04, a las 3:05 damos el puntapié inicial. Vale, vamos a dar por iniciado entonces este, esta charla de Conoce el Instrumento, particularmente para el programa Crea y Valida, eh, que aperturó ahora los últimos días de marzo y que va a estar abierto hasta el 30 de mayo. Vamos a dar el contexto solamente para reforzar, esto es algo que verán en todas nuestras charlas de todos los programas, cuáles son los contextos y los pilares estratégicos para este periodo entre el 2022 y el 2026, y veremos también que tiene gran importancia y repercusión también en nuestros distintos programas, sobre todo con la focalización, lo que respecta al modelo de desarrollo productivo sostenible. ¿Cuáles son los pilares de la Corfo en particular? Bueno, son tres. El primero relacionado con el financiamiento para el desarrollo, el segundo con propender y fortalecer el emprendimiento, la innovación y el rol de fomento que tiene históricamente la Corfo y es donde precisamente nosotros como Gerencia de Innovación tenemos mucho que decir y que hacer. Y finalmente la nueva política industrial que está asociada al nuevo modelo de desarrollo político, o sea, productivo sostenible, digo, considerando también tres ejes transversales, que es la sustentabilidad, la equidad de género y el desarrollo con el sello de que sea territorialmente equilibrado. ¿Cuáles son estos lineamientos en relación al programa de desarrollo productivo sostenible? Bueno, esto es una iniciativa, es un programa que es interministerial, que se financia gracias a los recursos que provienen del litio y que llegan a las arcas de Corfo, y tiene por objetivo apoyar el desarrollo de proyectos que tengan alto impacto y que impliquen ingresos permanentes para diversificar nuestra matriz productiva. Se enfoca principalmente en tres desafíos estratégicos particulares. El primero relacionado con la resiliencia a la crisis climática, el segundo relacionado con la descarbonización justa y el tercero relacionado a la transformación productiva. Estos temas también ustedes los verán, por ejemplo, en convocatorias que están focalizadas, ¿ya? Teniendo eso claro y reforzando nuevamente, como bien decía, que es algo que verán en todas nuestras charlas,
¿Cuál es nuestro rol como gerencia de innovación? Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación empresarial para potenciar los ecosistemas de innovación en su dimensión nacional y también regional, impulsando la productividad, la competitividad y la eficiencia productiva que considere este modelo de desarrollo productivo sostenible del que acabamos de hablar. ¿Cómo lo hacemos o cuál es la bajada de esta misión? Bueno, tenemos tres eh, líneas de acción. La primera, y es la más conocida y es la que también da origen a esta charla, tiene que ver con el cofinanciamiento, que son los programas de cofinanciamiento que tenemos enfocados en distintas temáticas, en distintos niveles de desarrollo de los proyectos potenciales que pueden postular. Además, tenemos la línea relacionada con la certificación de proyectos bajo el amparo de la Ley de Incentivo Tributario, la I+D, y para el ecosistema en general, un modelo de acompañamiento que busca potenciar los proyectos que se adjudican, pero también potenciar a las empresas desde fases anteriores, o no necesariamente a las que se adjudican, sino que las que rondan normalmente y participan activamente en el ecosistema, ¿ya? A través de distintas charlas, distintos mecanismos propiamente tal. ¿Cuál es el calendario de la gerencia de innovación? Este es el calendario que está actualizado. Este calendario también está en la página web de la Corfo, está disponible. Y particularmente hoy día hablaremos del programa CREValida, que no tiene foco, es neutral, ¿ya? Que significa que pueden postular proyectos de cualquier naturaleza, mientras se cumplan con los objetivos y lo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el programa? CREValida tiene como por objetivo apoyar el desarrollo de nuevos o mejorados productos que pueden ser bienes o servicios y o procesos que requieran de I+D, y esto es súper importante, desde una fase de prototipo hasta una fase de validación técnica que considere desafíos técnicos, pero también validación comercial que los acerque a mercado. ¿Para qué? Para fortalecer las capacidades de innovación en las empresas. ¿Cuáles son los objetivos específicos que persigue esta línea? Apoyar el desarrollo de nuevos mejorados productos que pueden ser bienes, servicios o procesos que requieran de I+D, ¿ya? Definir y testear una propuesta que posibilite la introducción al mercado o que lo acerque al mercado, este desarrollo de este proyecto, en la materialización de una primera implementación de carácter productivo, ¿ya? Y finalmente, como bien dice el objetivo general, que a raíz de todo esta, de la ejecución del proyecto y el cumplimiento de estos resultados, podamos efectivamente avanzar y fortalecer las capacidades de innovación de las empresas que están postulando y que ejecutan eventualmente un proyecto de esta naturaleza. Este programa abrió el 21 de marzo y cierra pronto, ya, o sea, no pronto, sino que cierra el 30 de mayo, y es intensivo en I+D. ¿A qué nos referimos con que intensivo en I+D? Que esto es un requisito excluyente. O sea, todos los proyectos que postulen deben sí o sí identificar actividades de I+D. Deben identificar actividades de I+D. ¿Y qué entendemos por I+D? Las definiciones que están dispuestas en la Ley de Incentivo Tributario, que están también dentro de los anexos técnicos de las bases de este programa propiamente tal. Además, dentro de los objetivos del programa, requerimos que el nivel de desarrollo de los proyectos que se postulen deben tener un prototipo, ¿ya? ¿Qué entendemos por prototipo? Entendemos que un prototipo es la representación simple de una solución que está en una fase preliminar y que responde a una problemática empresarial. Este prototipo sirve para realizar pruebas iniciales y pruebas rápidas para medir el concepto, o sea, si es que efectivamente desde el punto de vista técnico esto cumple o no cumple el objetivo y resuelve o no la problemática que quiero resolver. Y dado el nivel de desarrollo que está enfocado en esta viabilidad técnica, no considera necesariamente aspectos relacionados con modelos de negocio, ¿ya? Cuánto va a costar, si esto es competitivo a nivel de precio, por ejemplo, en el mercado, etcétera. No obstante, ¿ya? Este es el estado de desarrollo que debe existir para postular, ¿ya? No obstante esto, la idea es que este prototipo avance, ¿ya? Y pueda ser validado, incorporar aspectos relacionados con las dimensiones comercial y el modelo de negocio. Otra cosa importante, y por qué hablamos de que las actividades de I+D son relevantes en el marco de los proyectos, porque los gastos asociados a ejecuciones, a la ejecución de actividades que se definan, que ustedes definan que son actividades de I+D, van a ser evaluados y van a recibir una nota en función del porcentaje de estas actividades considerando el total del proyecto. O sea, si del 100% de la actividad y del presupuesto hay destinado un 50% a actividades de I+D, van a tener una nota. Si hay un 30, un 10, un 40, un 50, un 60, van a tener otra nota. Ya eso está estipulado en las fases técnicas del programa y lo vamos a ver también
más adelante. Entonces, nuevamente es súper importante que exista un prototipo para poder postular estos proyectos y además, para poder avanzar en la validación técnica y comercial, se identifiquen actividades de I+D bajo lo que entendemos ya y que está dispuesto ahí en la ley de incentivo tributario como anexo también en las bases técnicas. ¿Quiénes pueden postular a este programa? ¿Quién pueden ser beneficiarios de esta línea de cofinanciamiento? Las personas jurídicas que sean constituidas en Chile, que tengan 24 meses contados desde la fecha de iniciación de actividad en un giro empresarial de primera categoría y que además tengan ingresos por ventas en cualquier magnitud dentro de cualquiera de estos 24 meses. ¿Ya? No importa ni la magnitud de estas ventas, ni que sea en todos los meses. Entidades colaboradoras pueden participar de manera opcional, ¿ya? Pueden ser una o más personas jurídicas constituidas en Chile o en el extranjero y, en el caso que decidan postular con una entidad colaboradora, deben tener capacidades, infraestructura y experiencia en I+D que lógicamente aporten en el desarrollo y la consecución de los objetivos del proyecto. Es importante aclarar acá también que dependiendo si deciden ir o no con entidades colaboradoras, se va a determinar la modalidad bajo la cual postulan, ya si va a ser un proyecto individual o un proyecto colaborativo. Además, puede existir un asociado de manera opcional, que pueden ser personas naturales y o jurídicas que estén constituidas en Chile o en el extranjero, y este asociado o estas empresas asociadas pueden cofinanciar la ejecución del proyecto a través de aportes concretos, ¿ya? En el marco de ciertas actividades o ciertos desafíos que se requiera resolver. Es importante también mencionar que tanto las entidades colaboradoras como los asociados presentan capacidades que son complementarias en el marco del proyecto, ¿ya? O sea, la gran capacidad de ejecutar un proyecto de esta dimensión debe estar concentrada en la empresa que postula, que es la empresa beneficiaria. ¿Cuáles son los porcentajes de cofinanciamiento? Como bien decíamos anteriormente, si es un proyecto individual que no va con una entidad colaboradora, pero podría ir con un asociado, por ejemplo, 180 millones de pesos, y para los proyectos que decidan ir con una entidad colaboradora son hasta 200 millones, 220 millones de pesos. Este cofinanciamiento va a ser diferenciado dependiendo del tamaño de la empresa que postule, ya el tamaño del beneficiario, obteniendo para las empresas micro y pequeñas hasta un 80% de cofinanciamiento, para las medianas hasta un 60% de cofinanciamiento y para las empresas grandes hasta un 40% de cofinanciamiento. Además, si la empresa que postula es una empresa que cataloga bajo lo que nosotros tenemos como una empresa liderada por mujeres, puede optar a un 10% adicional de cofinanciamiento, ¿ya? ¿Cómo se materializa esto? Dentro del formulario de postulación ustedes pueden declarar que son una empresa liderada por mujer, entregar los antecedentes que ahí se solicita, y luego del proceso de evaluación y si es que el proyecto llega a adjudicarse, se hace el aumento del cofinanciamiento, no antes, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque ustedes deben postular bajo las reglas generales, o sea, 40, 60 y 80% de cofinanciamiento dependiendo del tamaño de la empresa, y el 10% lo hacemos adicional de cofinanciamiento, lo ajustamos nosotros una vez que el proyecto se adjudica y una vez que verificamos todos los antecedentes, ¿ya? Importante mencionar. Además, estos proyectos tienen dos etapas que son sucesivas y que son obligatorias. Una primera etapa, que se denomina CREA, que tiene relación con resolver ciertos requisitos o ciertos aspectos técnicos del prototipo que se quiere resolver y de la solución que están abordando. Y una segunda etapa, válida, que busca y tiene por objetivo hacer una validación técnica y comercial de la solución que están desarrollando. ¿Qué es lo que separa cada una de estas etapas? Un hito técnico de continuidad que vamos a medir ahí. Ustedes deben declarar cuáles son los componentes y los elementos que van a determinar cuándo puedo pasar de este prototipo que ya responde a, ciertos, a un avance en ciertos desafíos técnicos y que ya puedo pasarlo a la etapa válida, además de ciertas condiciones que tienen que ver con la obtención de, por ejemplo, un producto mínimo viable, por ejemplo, con resolver aspectos que son críticos para la ejecución del proyecto y los ajustes y las desviaciones en las desviaciones que sean necesarias para poder ejecutar el proyecto. Nuevamente, a modo de reforzamiento, un proyecto individual es un proyecto que lo ejecuta solamente una empresa beneficiaria, que puede ir con un asociado, por ejemplo, y un proyecto colaborativo es aquel proyecto que va con una entidad colaboradora que tiene capacidades complementarias para resolver los desafíos y ejecutar el proyecto propiamente tal.
Es importante que para los proyectos colaborativos, al menos el 30% del costo total del proyecto, ya, que incluye ambas etapas, debe estar destinado al pago de esta o de estas entidades colaboradoras. Esto es un requisito excluyente y es importante que se verifique una vez que ustedes vayan postulando y vayan completando los distintos documentos y avanzando. ¿Cómo es el proceso de postulación? Existe una fase previa a la postulación que es opcional y que permite hacer envío de un perfil de un proyecto que potencialmente ustedes identifiquen, ¿ya? Luego del envío de este perfil existe una retroalimentación por parte de la Gerencia de Innovación y eventualmente ustedes pueden considerar o no lo que fue esta retroalimentación y pasar a la fase 2 que tiene que ver con la postulación a través de la plataforma Charlie y luego ya avanza el proceso normalmente. Es importante mencionar acá que la fase 1 es opcional, no es obligatoria. O sea, yo puedo elegir no enviar un perfil, por ejemplo, y ir directamente a la postulación. No obstante, nosotros recomendamos que si tienen alguna duda de cualquier tipo, sí o sí, por favor, puedan enviar un perfil para poder resolverla y eh, asegurar de alguna u otra forma que existen condiciones mínimas para poder postular esta línea, ¿ya? ¿Cuáles son estas fechas? La fase 1 del perfil de proyecto tiene un plazo máximo para el envío hasta el 18 de abril, ¿ya? Y en plazo de 14 días hábiles desde el envío del perfil van a recibir el feedback efectivo por parte de la gerencia a través de una carta con todo el detalle. Nuevamente es importante mencionar acá que esto no es vinculante, ¿ya? Son dos procesos distintos, ¿ya? Entendiendo que la fase 1 es mucho más liviana, o sea, el perfil de proyecto contempla aspectos generales, no el detalle que sí se requiere en las postulaciones, eh, no necesariamente va a considerar en la fase 2 lo que sí les dijimos en la fase 1, porque pueden en la fase 2 eventualmente hacer mejoras o tener distintos cambios. No obstante, ustedes pueden elegir si deciden utilizar el feedback que les dimos o no para la fase 2. ¿Cuál es el objetivo que persigue esta fase 1? Ayudar a los postulantes y a las empresas que decían o que piensen que tienen un proyecto que es postulable a esta convocatoria, identificar si es que efectivamente los lineamientos generales de esta iniciativa se alinean con los ejes del instrumento y existe coherencia entre los objetivos que persiguen los proyectos y este instrumento en particular. ¿Cuál es el contenido de este perfil y por qué mencionamos que es general? Porque nos permite hacer una revisión de lo que es el corazón de la propuesta, ¿ya? ¿Qué necesitamos? Los datos de la empresa postulante, el nombre, el root, la fecha de iniciación de actividades y las ventas para verificar que se cumplan los aspectos mínimos que ya revisamos antes, el nombre y el correo electrónico de la persona de contacto que va a ser la contraparte a la cual le vamos a enviar el feedback, y ya desde el punto de vista del proyecto propiamente tal, necesitamos un resumen del proyecto, que ustedes puedan indicar en qué consiste este, cuáles son los objetivos y cuáles son los resultados que persigue. Luego, el problema que se está resolviendo o que pretenden resolver, que considera una descripción que sea cualitativa y cuantitativa y que considera aspectos también comerciales, o sea, quién tiene el problema y por qué ese sector, ese posible cliente estaría interesado eventualmente en adquirir la solución que estoy desarrollando. En el caso de los procesos también que den cuenta en términos cualitativos, cuantitativos, de por qué es viable ejecutar un proyecto de esta naturaleza y por qué me va a generar mejores condiciones eh, en el caso de los procesos que son ya de uso interno quizás en la empresa. Luego, las actividades o los ítems a financiar ya de forma general, ya si bien no es necesario acá que indiquen en términos prácticos qué actividades y cuáles son los costos puntuales asociados a esta actividad, sí que nos entreguen información que nos permita a nosotros dimensionar más o menos cuál es la estructura presupuestaria del proyecto. O sea, por ejemplo, si quieren contratar profesionales, más o menos cuántos profesionales, qué perfiles deberían tener, si van a financiar gastos de inversión, que eso se permite también justificar un poco por qué es necesario, ya, porque es habilitante, lo mismo con los gastos de operaciones, más o menos qué actividades estamos pensando hacer para poder resolver los desafíos de I+D, y que al fin y al cabo nos permite a nosotros tener una imagen muy global de más o menos cuánto es lo que están destinando en términos presupuestarios a cada una de las cuentas financiables que vamos a ver más adelante. Luego, el estado actual de la solución. Acá se abre una lista desplegable donde tienen que indicar y elegir alguna de las opciones y debe ir en línea con lo que declaren anteriormente que es el estado actual de la solución. ¿Cuáles son los desafíos técnicos que se han superado
¿ya? A la fecha y cuáles son los desafíos técnicos por superar. Y recordar acá que los desafíos técnicos por superar deben tener I+D. Y finalmente ya deben seleccionar qué categoría del proyecto desean postular y cuáles son las capacidades de la empresa en función también de la categoría. Por ejemplo, si declaran un proyecto individual, deben demostrar, atendiendo todo lo que dijeron anteriormente, en el resumen, en el problema, en el estado actual de la solución y cuáles son los desafíos, deben dejar en claro por qué la empresa tiene las capacidades de gestión, técnica y financiera para poder ejecutar un proyecto de esta naturaleza. Lo mismo para los proyectos que decidan optar bajo la categoría de un proyecto colaborativo. ¿Ya? Deben seleccionar e indicar las capacidades que tenga la empresa que está postulando, la empresa beneficiaria y también la empresa que participaría o la entidad que participaría como entidad colaboradora. Si deciden postular con algún asociado, también deben indicar las capacidades que tiene este asociado y por qué es relevante que participe bajo esa figura en el marco del proyecto que están postulando. Información importante es que para el envío del perfil deben iniciar la postulación a través de la plataforma Charlie porque nosotros necesitamos el ID que les entrega la plataforma Charlie para después hacer un cruce de información y ver la coherencia entre, lógicamente, el perfil y el proyecto. Deben responder completando todas las preguntas, de lo contrario el perfil no va a ser considerado y no va a ser evaluado. ¿Ya? Esto es importante también mencionarlo. Y finalmente que la retroalimentación tiene por finalidad última informar sobre aspectos que pueden ser mejorados en el marco de una eventual postulación en la fase 2 del proyecto que estén pensando. ¿Cómo se ve o qué es puntualmente, qué es lo que van a ver si es que deciden enviar un perfil? Es esto, ya que están las mismas preguntas que mencionamos anteriormente, una breve descripción de qué es lo que esperamos para cada una de estas preguntas y los campos para complementar, o sea, para comentar las respuestas. Importante también mencionar que los campos tienen límites de texto, por lo tanto deben tener capacidad de síntesis para no, o sea, para que les alcance el tiempo también y este campo y alcancen a mencionar lo que estamos solicitando. Importante acá, la experiencia nos dice que muchas veces queremos entregar más información de la que está o más información de la que les requerimos y normalmente tratamos de citar ciertos párrafos o citar cierta información en varias preguntas, lo que hace que la revisión del perfil sea un poco compleja, sea un poco difícil porque finalmente nos alejamos del corazón de la pregunta, así que la invitación acá es a responder en términos concretos la pregunta que se está haciendo, atendiendo los disclaimers ahí que hay. Luego de la fase 1, ya, que es opcional, viene la fase 2, que ya considera la postulación natural y normal de un proyecto a través de la plataforma Chal. Concluida la fase de presentación de estos perfiles, entonces, y dentro del plazo establecido, ya que es hasta el 18 de abril, las personas o los proyectos que hayan optado por el envío de un perfil o no hayan optado por el envío del perfil, pueden postular el proyecto hasta el 30 de mayo, ¿ya? Como bien decíamos, como la fase 1 opcional, pueden ustedes elegir si es que utilizan como insumo lo que fue el feedback del perfil del proyecto y la retroalimentación que le entregamos a través de una carta que les va a llegar ahí a la contraparte que ustedes establezcan. ¿Cuáles son las actividades financiables en el marco de un proyecto Crea y Valida? Cuenta recursos humanos, cuenta de gastos de operación, la cuenta de gastos de inversión y la cuenta de gastos de administración. Con los recursos humanos se pueden financiar las remuneraciones y o honorarios del personal que sea preexistente, o sea, personas que ya trabajaban en la empresa en el momento postular, o profesionales nuevos, que tiene que ver con profesionales que necesito contratar para resolver los desafíos que estoy declarando en el marco del proyecto que estoy postulando. Los gastos de operación consideran para los proyectos colaborativos, lógicamente, la contratación de una entidad colaboradora y dentro de los proyectos colaborativos debe existir al menos un mínimo del 30% del costo total del proyecto destinado al pago de esta contratación. Para las empresas que son micro y pequeñas, la formulación del proyecto, siempre que ésta sea externalizada por un máximo de hasta 2,5 millones, los costos financieros de la garantía asociada al fiel cumplimiento y el anticipo, que son habilitantes, lógicamente, para poder ejecutar un proyecto público, y en los casos que se justifique los gastos asociados a la movilización, la alimentación y el alojamiento, eh, las actividades necesarias para el desarrollo de los productos, bienes, servicios o procesos que quieran ejecutar, la actividad necesaria para la protección de la propiedad intelectual industrial que emane a raíz de la ejecución de este proyecto y las actividades necesarias que sean
que apuesten a la validación técnica a escala productiva y la validación comercial ya para la etapa válida sobre todo. Se financia también los gastos de inversión, pero con un tope, ya que es hasta el 30% del subsidio. Esto es importante porque nosotros no financiamos, en estricto rigor, proyectos que son solamente de inversión, ¿ya? Por eso el tope de hasta un 30%. Financiamos, entendemos que la inversión es necesaria para ejecutar proyectos de innovación que tengan los componentes de I+D, pero no es el corazón de los proyectos, ¿ya? Por eso la limitante, y es importante también que lo consideren y si deciden realizar gasto de inversión, que esté bien justificado y que sea coherente con los desafíos con el proyecto propiamente. Finalmente, la cuenta de gastos de administración, que permite presupuestar hasta un 10% del subsidio. Aspecto importante. Durante el proceso de postulación hay dos etapas relevantes, ¿ya? Una tiene que ver con la admisibilidad del proyecto, o sea, si es que avanza o no a la etapa de evaluación, y la segunda tiene que ver propiamente tal con la evaluación técnica de la iniciativa. Si no pasan la etapa de admisibilidad, el proyecto no avanza a la evaluación. Esto es importante que lo tengan claro porque la admisibilidad es un checklist, básicamente, que deben sí o sí cumplir y que deben tener mucho cuidado. ¿Cuáles son los aspectos de admisibilidad que son relevantes? Utilizar los formatos establecidos en los formularios, los formatos en Excel, las PPT, etcétera, y que deben, además de respetarse estos formatos, entregarse con la información completa. Ni más ni menos información. La información que ahí se solicita. El objetivo del proyecto debe ser coherente con los objetivos que persigue este programa. O sea, un programa, un proyecto, un potencial proyecto que tenga I+D, que esté en el estado el nivel de desarrollo sea un prototipo y que requiera de la validación técnica y comercial de este prototipo. Se debe cumplir también con los máximos de cofinanciamiento según el tamaño de empresa, ¿ya? Que son diferenciados y que tienen distintas limitaciones, además considerando si es que son proyectos individuales o proyectos colaborativos. En el caso que existan asociados, que este asociado o que estos asociados comprometan aportes. Recuerden que la figura del asociado debe cofinanciar la ejecución del proyecto. El proyecto debe considerar también las dos etapas, la etapa crea y la etapa valida. Deben respetar los plazos de ejecución máximos, no son mínimos, son máximos, que son de 24 meses en total. Y para los proyectos que sean colaborativos, que al menos el 30% del costo total del proyecto esté destinado al pago de la o las entidades colaboradoras, además de acompañar todos los antecedentes que sean necesarios para evaluar tanto las capacidades técnicas de la empresa beneficiaria como de la entidad colaboradora. ¿Ya? Esto implica abrir el presupuesto de la entidad colaboradora, identificando qué actividades van a ejecutar, qué profesionales se van a contratar y la justificación de dichas actividades. Finalmente, que el objeto social, ¿ya?, que tenga la empresa sea o que tenga relación, sea pertinente en relación con las actividades a desarrollar para la obtención del proyecto, del objetivo y de los resultados del proyecto. Esto es súper importante porque dentro del formulario hay una pregunta puntualmente que les pide la transcripción literal y luego una segunda pregunta que les pide asociar esta transcripción literal a la pertinencia que tiene con el proyecto, ¿ya? Es importante también que lo tengan súper, súper claro. Si es que estos requisitos de admisibilidad se cumplen, van a avanzar efectivamente a la evaluación del proyecto y van a poder competir con las iniciativas que se postulen asociadas a una nota y un ranking. ¿Cuáles son los criterios que se evalúan? Son 4 criterios. El primero es problemas, la identificación del problema, desafío u oportunidad. El segundo criterio es la propuesta de solución que quieren desarrollar, la propuesta de introducción a mercado y o la implementación productiva en el caso que se trate de innovaciones de proceso, y las capacidades que tenga la empresa beneficiaria, los asociados o la entidad colaboradora, en general las capacidades de los participantes del proyecto. Para el primer criterio existen 2 subcriterios que tienen que ver con el diagnóstico que existe en relación a este problema, desafío, oportunidad y cómo ese diagnóstico apunta a un mercado objetivo que está identificado, ¿ya? Y tiene una ponderación, cada uno del 10%, lo que pondera el problema, desafío, oportunidad con un 20%. Para el caso de la propuesta de solución, representa un 40% de lo que va a ser la nota de evaluación del proyecto. Por lo tanto, es el corazón, finalmente, de alguna otra forma, de la propuesta. ¿Y qué considera la propuesta de solución? Primero, la metodología, o sea, cómo a través del diagnóstico y el problema que estoy identificando voy a abordarlo en la estructura que se solicita, o sea, que contemple una etapa de
CREA, que tiene que ver con la resolución de ciertos desafíos técnicos que son críticos para la ejecución del proyecto, y posteriormente la fase de valía, que tiene relación, digo, con la validación técnica y comercial de esta solución. El grado de novedad y diferenciación de esta iniciativa, recuerden que nosotros somos la gerencia de innovación, por lo tanto, requerimos que todos los proyectos que se postulan contemplen un grado de novedad significativo, que puede ser territorial, puede ser a nivel de regiones, puede ser nacional, puede ser global. Ahí ustedes lo tienen que declarar y justificar. Este subcriterio tiene una ponderación del 10%. Y finalmente, las actividades de I+D, que lo mencionábamos al principio. Dependiendo de cuántas actividades de I+D hay y cuánto presupuesto hay destinado a estas actividades, van a tener una nota, ¿ya? Respecto al total. El detalle de esta escala está en la base técnica y la pueden revisar. Luego viene el criterio de propuesta de introducción al mercado o la implementación productiva, que tiene dos subcriterios. Uno relacionado al impacto que esto tiene, que pondera un 10%, y la escalabilidad del proyecto una vez que, por ejemplo, o sea, el subsidio se termine. Acá es importante que ustedes puedan identificar por qué se justifica de alguna otra forma la ejecución del proyecto en términos de la empresa o de los clientes a los que quieren llegar, y cómo o bajo cuáles estrategias ustedes pueden asegurar que luego de terminado el proyecto esto puede crecer y puede ya llegar a mercado de manera concreta, ¿ya? Se financia por sí solo. Y finalmente el último criterio relacionado, como decíamos, con las capacidades que tengan todos los participantes del proyecto, que pueden ser beneficiarios, pueden ser asociados, o sea, sí o sí el beneficiario, opcionalmente el asociado, y para los casos de los proyectos colaborativos, las entidades colaboradoras. Deben entregar todas las capacidades, o sea, todos los antecedentes para dar cuenta de las capacidades técnicas, de gestión y financieras que tienen los distintos participantes. Y en el caso de los asociados de las entidades colaboradoras, deben también entregar los antecedentes que permitan decir y evaluar también por qué se justifica la participación de un asociado y de una entidad colaboradora. Es importante también mencionar que para todos los proyectos que son asociativos, se justifique de alguna otra forma y se deje claro la metodología de trabajo, ¿ya? Entendiendo que a nosotros nos interesa que las empresas sean más competitivas, y esto implica, en algunos casos, transferencias de conocimiento, ¿ya? En propiedad intelectual y todo lo que emana precisamente de un proyecto colaborativo. ¿Cuáles son los próximos pasos? Bueno, los invitamos a las distintas instancias que van a existir, meterse a la página web. Esto se me pasó, esto no está actualizado, lo vamos a corregir y se los vamos a enviar, pero que puedan participar de las distintas instancias, abrir la ficha web del programa y postular, llenar el perfil en los casos que se requiera, y recibir el feedback, lógicamente, en un plazo de 14 días hábiles. Mientras tanto, les dejamos esta encuesta. La idea es poder responder preguntas ahora asociadas en este rato que nos queda, para lo cual ahí voy a pedir el apoyo de mis colegas y parte del equipo que está también respondiendo en el chat. Y vamos a dar ahí los permisos para que puedan abrir su micrófono y ir resolviendo dudas. Esto va a ser lo que alcancemos, lógicamente. Les pedimos que sean lo más ejecutivos posible con las preguntas para que alcancemos a responder la mayor cantidad de preguntas también. Entonces veo aquí manos levantadas. Carlos Viviani. Sí, hola. Hola Carlos, te escuchamos. Hola, mira, bueno, gracias por la instancia. Quería hacer dos preguntas. Yo sé que después va a haber otra charla, ¿cierto? Para preguntas específicas después de que uno revise los instrumentos, qué sé yo. Pero tenía dos dudas. Una, en la etapa CREA, ¿sí o sí tiene que ejecutarse dentro de los 11 meses en el hito de continuidad número 11, o sea, el mes 11, o puede haber un traslape? O sea, por No ejemplo, está, de no- que... Ujú, perdón, sí. Dime, con el trelape para terminar. Sí, que esa es una pregunta, entonces no sé si lo aseguro porque son dos preguntas. Pero eso, como el fondo, sí o sí la etapa CREA tiene que estar en el hito 11 o en el mes 11, o puede haber una cola de esa etapa que no sea tan crítica que pueda pasarse, digamos, más allá del mes 11. No se pueden traslapar, ¿ya? No se pueden traslapar. Las actividades financiables bajo la etapa CREA tienen que ver con el desarrollo del prototipo. O sea, no pueden incorporar, por ejemplo, actividades de índole comercial, de validación comercial, por ejemplo, en la etapa CREA, ¿ya? Pues porque persiguen objetivos distintos. No obstante, ustedes pueden definir
si es que así lo deciden, que el hito vaya en otra fecha. Ahora, ojo con eso, porque debe estar bien justificado, ¿ya? Ahí, cualquier duda puntual, yo creo que es más necesario evaluarlo caso a caso, y te invitamos ahí a escribir a innovación@corfo.cl o a difusión@innovacorfo.cl para poder resolverlo. Perfecto. Y la otra pregunta que tenía era que cuando hay un grupo de personas que son propietarios de la empresa beneficiaria, pero no están contratados por la empresa, ¿eso se considera como preexistente o es como nuevo si es que llevarían una parte del subsidio, por ejemplo, asignado en ese caso? Ya, eso particularmente yo creo que es necesario resolverlo con las áreas que corresponden, que eso es más financiero. Así que ahí, en ese caso en particular, te voy a pedir que nos pueda enviar esa duda con mayor detalle a difusioninnova@corfo.cl. Ya, pero Perfecto. por norma general, la preexistencia de un equipo o de un profesional dice relación con la contratación antes de la postulación. O sea, yo postulo hoy día, cualquier profesional que esté contratado hasta antes de hoy día se considera preexistente. ¿Ya? Cualquier Perfecto. profesional que sea contratado posterior a a la postulación va a ser considerado por efectos prácticos como profesional nuevo. Como profesional nuevo. Perfecto. Muchas gracias. Hay unas Vale. preguntas que veo en el chat que también tenía yo que era del 50% de aportes pecuniarios. Y eso tenía una duda que probablemente es financiero. ¿Por qué no hacen postular, si es que, por ejemplo, en nuestro caso nosotros tenemos una socia que es mujer y que cumple con los criterios, ¿por qué no hacen postular desde el inicio con los criterios, digamos, transversales, siendo que en este caso sí se cumple con los criterios? No, no te entendí mucho la pregunta, pero demos paso ahí también a las Vale, otras bueno, preguntas que, porque gracias, estamos en gracias. paralelo respondiendo en el chat y las que están saliendo por Andrés, acá. Andrés, ¿Sí? acá Cristian. Sí, dime. Oye, mira, hay como un tema, si a lo mejor lo puedes clarificar un poco sobre para qué corresponden los gastos de inversión. Y bueno, y ya habías tocado un poco el tema del hito técnico del onceavo mes, pero si puedes clarificar un poco el tema de gasto de inversión, porque hay harta pregunta como si es de maquinaria, insumos para desarrollar la innovación, insumos en general de la empresa, etcétera, etcétera. Ya. Los gastos, aquí tengan Gracias. ojo porque, vale, tengan ojo porque los gastos de operación financian, por ejemplo, la validación técnica y o comercial. Eso implica que van a haber muchos gastos asociados a la constitución de este prototipo o de un eventual prototipo. Todos los gastos que sean fungibles, que estén en el marco de este concepto del prototipo y las validaciones que se requieran, debiesen presupuestarse en la cuenta de gastos de operación. Los gastos de inversión están asociados a activos que son depreciables, ¿ya? Que no son fungibles, y por eso es que deben estar tan justificados. ¿Ya? En líneas generales, no es que sea concretamente solamente para maquinaria, sino que la naturaleza del gasto y del ítem a financiar va a depender si es fungible o si no es fungible y si se enmarca en el desarrollo y validación del prototipo propiamente tal. ¿Ya? Para casos particulares, porque aquí o sea, esto en líneas generales enmarca y estructura lo que nosotros esperamos de un proyecto, pero para casos particulares donde las dudas persisten, la invitación es o a completar el perfil del proyecto, siempre y cuando se cumpla con los requisitos también que hemos mencionado, y o escribirnos a través de las distintas casillas y los mecanismos que se disponen para poder resolver precisamente dudas más puntuales. Felipe Saitúa, aquí en orden Hola, ¿qué de... tal? ¿Se escuchó? Sí, te escucho. Perfecto. Gracias por la charla. Simplemente quería saber si había alguna incompatibilidad con Consolida y Expande. Nosotros tenemos otro proyecto distinto al que queremos postular acá, actualmente en ejecución con Consolida y Expande. Entonces queríamos saber si había alguna incompatibilidad. No, en líneas generales las bases no establecen ninguna restricción de postulación en caso que se esté ejecutando algún otro proyecto. No obstante, nosotros al momento de hacer las evaluaciones revisamos la duplicidad de las iniciativas. Por lo tanto, si son proyectos distintos, deben ser, o sea, esto debe ser evidente y debe ser súper claro que son iniciativas distintas. ¿Ya? Vale, Lo perfecto. mismo, por Muchas ejemplo, gracias. si es que lo mismo si es que ocurre si es que existen proyectos que ya, o digo, empresas que ya tienen un proyecto CREA y valida y quieren postular a otro proyecto CREA y valida. Naturalmente deben ser iniciativas distintas. ¿Ya? Dale, Mientras muchas gracias. esa diferenciación exista, no hay restricciones. Súper, gracias. Fidel Lagos. Hola, ¿qué tal? Súper puntual. Uno, el proyecto no hay problema que, por ejemplo, dure 18 meses, ¿no es cierto? Menos que los 2 años. La duración es
máximas, hasta 24 meses. Ok, segunda pregunta. Sobre el tema de los profesionales ya contratados y por contratar. Entiendo que el ya contratado, hay una parte de financiamiento asociada a remuneraciones, el máximo un 50%. ¿Es así? No, no, se puede cofinanciar la cuenta de recursos humanos. La limitante del 50% es del aporte que haga la empresa, al menos el 50% de esos aportes debe ser pecuniario, debe ser cash. Eh, no te entendí, perdona. Sobre el pago de sueldo, digamos, remuneraciones. Hay Se puede personal, reconocer, sí, se puede reconocer el pago de profesional en el marco del proyecto, siempre y cuando esté debidamente justificado, y este pago puede cargarse al subsidio, ¿ya? O puede cargarse como aporte, parte del aporte de la empresa. Para ¿ya? todos los aportes que haga la empresa, al menos el 50% de estos aportes debe ser pecuniario, o sea, debe ser cash, ya no puede ser valorado. Por ejemplo, si tú decides presupuestar, si tú eres una empresa que es una empresa que puede apostar una micro y pequeña, por ejemplo, que puede apostar hasta el 80% del cofinanciamiento, el 20% restante, de ese 20, el 50 debe ser cash, ¿ya? Y el otro 50 puede ser valorado. ¿Se entiende? Sí, sí, perdona, lo que tenía que ver más con el tope en cuanto a qué porcentaje tienen que ser de profesionales que ya existen y profesionales que van a ser parte, van a ingresar nuevos al proyecto. Había entendido que había un tope del 50% en remuneración de Claro, lo que personal pasa es que, preexistente. sí, por eso, porque el profesional preexistente se entiende que el aporte es valorado. Ya. Y hay un tope Esa es entonces de, al menos el 50% de los aportes que haga la empresa deben ser pecuniarios, ya, ok. deben ser cash. Cuando te refieres a cash, te refieres a nuevos, personas, profesionales nuevos del proyecto, ¿no? Claro, Cuando en, hablas de te- cash. en términos de los aportes que hagan del cofinanciamiento. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que si tú eres una empresa pequeña o micro, el cofinanciamiento es de hasta el 80%, por lo tanto, del 20% restante, al menos el 50% debe ser cash, debe ser aportes pecuniarios, aportes frescos, no valorizados. De acuerdo, muchas gracias. Vale. Juan Carlos Aguilera. ¿Aló? Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Sí. Eh, Mucho gusto. Mi nombre es Juan Aguilera. ¿Sabe? Quería hacerle una consulta, estimado. Respecto a Crea y Valida, le comento, lo que sucede es que nosotros estamos en una institución de enseñanza superior creando un nuevo laboratorio de desarrollo tecnológico y queríamos preguntarle si de alguna forma esto podría complementarse con Crea y Valida, teniendo en cuenta que empezamos hace 6 meses aproximadamente en cuanto al desarrollo tecnológico, por ejemplo, ¿podríamos entrar por ese lado en la postulación? Mira, dado que es muy general la información que nos entrega, yo te invito a completar el perfil quizás y con la Ya. información que ahí se solicita podemos darte el feedback adecuado. De todas formas, si existen dudas particulares, puedes escribirnos a los canales de comunicación innovación@corfo.cl o difusión@corfo.cl. Pero es muy general como para darte una respuesta ahora concreta. Ah, ya me imagino. Muy amable, gracias. Vale. Marcelo, Hola, ¿me escuchan? sí, te escucho. ¿Aló? Hola. Mira, mi consulta es la siguiente. Yo tengo dos colaboradores, pero son extranjeros. Mi producto quiero, en realidad ya está bien avanzado para poderlo colocar en el mercado brasileño. Yo puedo tener esos colaboradores, uno que me está validando, que es una universidad, y otro una empresa que me va a comercializar el producto que yo voy a colocar allá en Brasil.
Ya, la pregunta puntual es sobre la contratación de profesionales extranjeros, ¿no? No, que mis colaboradores sean Ah, extranjeros, la porque entidad colaboradora, sí, pueden ser personas sí, jurídicas nacionales o internacionales. ya, y eso como empresa queda igual, pues, o sea, tengo que poner el RUT de ellos y todos los datos que me pide la postulación, ¿verdad? Sí, sí, efectivamente, hay que verificar que se cumplan los requisitos que se establecen para un proyecto colaborativo, o sea, que al menos el 30% del costo total del proyecto sea destinado al pago de esta entidad colaboradora y además, para los proyectos que son que postulan con entidad colaboradora, debe abrirse el presupuesto. No es que ustedes declaren el pago a una empresa por un monto X, sino que deben abrir el presupuesto particularmente de cómo se desglosa el pago a esa entidad. Ya, no es que ustedes puedan, o sea, esto requiere de conversaciones eh, bien al detalle con esta posible entidad colaboradora. No me quedó claro. O sea, yo, la empresa colaboradora, yo saco dinero del proyecto para pagarle a ellos. Yo pensé Exacto. que, ya, porque esto no iba como pago, ellos iban a ser los que comercializaban el producto allá, porque nosotros no Bajo esa, tenemos ya, perfecto. Bajo esa figura, entonces sería un asociado que hace ya, aportes también en el marco de la ejecución del proyecto. Ahora ya, eso debe justificarse bien, sobre todo por lo que tú comentas, que ellos quizás son los que comercializan allá. Entonces, todos los proyectos que son asociativos deben ser súper concretos y claros en cómo se va a estructurar tanto el desarrollo técnico de la solución que están apostando y también los aspectos comerciales. ¿En qué sentido? Si una empresa solamente se va a dedicar al desarrollo y otra empresa va a hacer la comercialización, esa figura es un poco distante de lo que nosotros esperamos y por lo tanto, si se da, debe estar muy, muy, muy justificado. ya, ya, porque lo que pasa es que es muy difícil ir a abrir nosotros empresas allá en Brasil, ¿entiendes? Entonces es más fácil. Ya tenemos una universidad que lo está probando el producto y ahora el asociado va a ir a comercializar directamente todo y nosotros somos como la fábrica de Chile. Claro. En esos casos deben procurar entregar toda la información y que de alguna otra forma puedan demostrar que no existen problemas al momento de que esto sea escalable, ¿ya? Que es donde más o Perfecto. menos vemos problemas generalmente en este Ok, tipo de proyectos que son asociativos. La escalabilidad. ok. Muchas gracias. Vale. Lady Enríquez. Hola, Andrés, muy puntual la consulta. Los gastos que pongo en el presupuesto, o sea, no me voy a ir como al particular de si es de recursos humanos o de lo que sea, ¿a partir de qué fecha puedo considerarlos para poderlos incluir dentro de la rendición? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, la comunicación de los resultados para este proyecto está en septiembre. Entiendo que luego vienen las firmas de las garantías, etcétera, y puede que podamos recibir el desembolso, no sé, en octubre o quizás noviembre. Mis gastos de septiembre, suponiendo fecha hipotética, estoy inventando, el 6 de septiembre me adjudicaron cualquier gasto incurrido desde el 6 de septiembre, ya puedo considerar que está dentro del proyecto en el supuesto de que me lo hayan adjudicado, ¿cierto? Independiente de que el desembolso llegue mucho más adelante y firmemos la documentación más adelante. ¿Desde qué fecha yo cuento con que ya estos gastos los puedo imputar al proyecto? Ya nos fuimos bien adelante, ¿ya? Pero en esos casos en Ah, particular, la norma general, no, soy optimista. sí, la norma general indica que los gastos van a ser reconocidos en la medida que exista el contrato firmado por las partes. Ahora, para los casos hay una excepción, pero esa excepción debe estar sumamente justificada, ¿ya? Y es que para los casos en que el desarrollo de ciertas actividades sean críticas para el éxito del proyecto, de acuerdo a lo que fue postulado, o sea, al cumplimiento del objetivo de los resultados que se postularon, siempre y cuando existan actividades que son críticas, podrían ser reconocidas desde la fecha donde nosotros les notificamos la adjudicación. O sea, si te notificamos en septiembre que te adjudicaste el proyecto y el proyecto del contrato se formaliza ya en noviembre, podríamos reconocer gastos entre septiembre y noviembre que son anteriores a la existencia del contrato. Pero, insisto, es una figura que es excepcional y debe estar absolutamente justificado. Por ejemplo, no sé, en el agro, si es que hay alguna temporalidad de algunos cultivos, por ejemplo, que es crítica, ¿ya? Que me debe calzar. Eso, evidentemente, es una justificación que es suficiente para decir efectivamente esto es crítico porque no puedo esperar a que la temporada vuelva en un año más para empezar a iniciar o a desarrollar cierta actividad. Así que, norma general, desde la formalización del contrato,
Y excepción, siempre y cuando sea debidamente justificado y cumpla con este requisito que es que sea crítico para la obtención del objetivo y los resultados que postula. Súper, clarísimo, gracias. Vale. José, Hola Andrés. La pregunta primera que tengo es, el periodo este de CREA puede culminarse antes del mes número 11, y si la respuesta es sí, ¿cuál sería el procedimiento para poder de allí pasar a la segunda etapa? el cambio de etapa sí o sí requiere de la entrega de un hito, ¿ya? Y ese hito, Ajá. los requisitos generales están indicados en los formularios de postulación, los van a poder ver ahí. Y además de los requisitos generales, ustedes deben declarar qué aspectos técnicos se cumplen para poder avanzar a la fase de validación técnica y o comercial. La duración de estas etapas es referencial, por lo tanto, podría una etapa durar menos siempre y cuando esto esté debidamente justificado. Para estos casos, recordar que existen dos hitos que nosotros exigimos. Un primer hito crítico que tiene que ver con aspectos técnicos, ¿ya? Propiamente tal, y un segundo hito relacionado con el cambio de etapa, que me garantiza, una vez que ya resolvimos los aspectos técnicos que son críticos, me garantiza de alguna otra forma que puedo avanzar ya en términos de validaciones. Entonces, si es que van a optar por hacer una etapa más corta de, por ejemplo, el hito de continuidad al mes 11, deben ser súper claros en por qué se están cumpliendo esos desafíos técnicos al mes 11 y cuáles son los desafíos distintos que deben cumplir para poder pasar a la fase de validación técnica y comercial. Ok, vinculado con eso también, si se acorta, digamos, a 6 meses el periodo CREA, la etapa CREA, ¿puede ampliarse la etapa válida más allá de los 12 meses iniciales que están contemplados? La duración de los proyectos es de hasta 24 meses. Ustedes definen la duración general. Ahora, ojo con las duraciones muy cortas de alguna etapa, ¿ya? Porque la experiencia también nos dice que eh, pueden existir problemas durante la ejecución o quizás el nivel de desarrollo de la solución que ustedes están postulando ya no está en una fase de prototipo, sino que está más avanzada. Y eso también se aleja un poco de los objetivos que perseguimos. Recuerden que el objetivo de este programa es partir desde un prototipo ya inicial y avanzar en el desarrollo de este prototipo hasta una etapa que nos permita hacer las validaciones comerciales acercándonos al mercado o de implementación productiva en el caso de los procesos. Entonces, revísalo, te invito ahí en ese caso particular quizá a entregarnos más antecedentes a través de la ficha de la fase 1 del perfil para poder avanzando, darte el feedback que corresponda y resolverlo puntualmente. Ok, y la última cosa es, mira, esta se trata de una empresa liderada por mujeres y donde trabajan solo mujeres. La pregunta específicamente va a cómo se hace operativo el tema este de la, entiendo, exención del aporte pecuniario. No, ojo, no es exención del aporte pecuniario. Los aportes deben hacerse sí o sí. La diferencia es que existe un aumento en el porcentaje de cofinanciamiento, que es lo que vemos en esta slide. Si tú eres micro y pequeña, te cofinanciamos hasta el 80% del costo total del proyecto, que eso lo determina ustedes. Si es que la empresa es liderada por mujeres, te podemos cofinanciar no el 80%, sino que un 10% adicional, o sea, un equivalente al 90%. Por lo tanto, tú igual debes hacer aportes. Porque recuerden que al menos la mitad de los aportes que tengan que hacer ustedes, si es el 20, si es el 40 o si es el 60%, dependiendo del tamaño de la empresa, la mitad de esos aportes debe ser pecuniario. Entonces, este beneficio no se trata de eximirlos de algún pago de aporte, sino que tiene que ver con una opción de cofinanciar mayor porcentaje del proyecto. Para Ya, efectos de esta charla y de la etapa de postulación, la recomendación es que postulen el proyecto de acuerdo a la norma que sale acá, o sea, 40, 60 o 80% de cofinanciamiento, dependiendo del tamaño, y marquen la casilla de un 10% adicional de cofinanciamiento en caso de que la empresa sea una empresa liderada por mujeres, ¿ya? No hagan ustedes el ajuste, porque si hacen ustedes el ajuste, probablemente, o sea, primero es un error, lo que los va a dejar fuera de la fase de en la fase de admisibilidad, porque no van a cumplir con los porcentajes máximos de cofinanciamiento. Para efectos de la postulación, ustedes solamente lo declaran y luego, si el proyecto se adjudica, los vamos a contactar y les vamos a informar sobre cómo se hace esa ajuste. perfecto, millón de gracias. Estamos con las últimas
3 preguntas y ahí cerramos porque estamos en la hora. Alejandro Ibacache, Sebastián Campuzano y Manuel Vergara. Y con eso cerramos. Les pido ahí. Hola, Tiempo libre. buenas. Una Alejandro. consulta. Tengo una duda con el tema de la inversión en capital intelectual, pero serían nuevas personas, nuevos profesionales, no son preexistentes. ¿Hay un porcentaje límite respecto lo que financia el proyecto? Dejando de lado el 50% que tendría la empresa. Para contratar, tú dices que el cofinanciamiento sea referente solamente a la cuenta de recursos humanos, En este caso, sí, de por capital, que ejemplo. van a ser los encargados de la parte del I+D. Ya, no tengo certeza ahora, por lo tanto no te puedo responder ahora con certeza, pero me comprometo ahí a déjanos tu correo y escríbenos a difusioninnova@corf.cl para darte la respuesta concreta sobre si se puede o no se puede. Perfecto. Y lo último, antes que me vaya, la admisibilidad que se debe escribir en el objeto social del proyecto. Esa parte tengo duda. Ya, ¿cuál es la duda puntual? ¿A qué se refiere? Entenderlo. Son términos nuevos para mí. Ah, ya, no, por ejemplo, si el objeto social de la empresa es la producción o no sé, una empresa de energía que produce energía, por ejemplo, y el proyecto que están postulando se aleja de lo que es su core de la producción de energía, de acuerdo a lo que dice el objeto social, deben justificar por qué la ejecución de un proyecto que quizás a priori se aleja del objeto social de ustedes, no, en realidad no se aleja y sí responde a lo que ustedes están haciendo. Tiene que ver básicamente con una validación de que si ustedes se dedican a algo, efectivamente el proyecto tenga relación con esa actividad. ¿Ya? Eso es lo que solicitamos, eso es lo que evaluamos, esa coherencia. Ahora, le entregamos a ustedes la responsabilidad de justificar por qué no es coherente en los casos que no sea evidente. O sea, si ustedes son una empresa que se dedica a producción de energía y el proyecto está estrictamente y derechamente relacionado con la producción de energía, es evidente, ¿ya? Pero podría eventualmente no ser evidente y en esos casos debe justificarse, ¿ya? Ya, ok. Y en los casos que no se justifique, van a quedar fuera por admisibilidad porque no está claro. Ya, entendido. Muchas gracias. Vale. Sebastián y Manuel y cerramos. Sebastián Campuzano. Perfecto, muchas gracias. Consulta breve. En el foco de este llamado se establecen estas categorías de proyectos individuales y colaborativos. Y se indican en las bases que cada uno de ellos va a competir solamente con proyectos colaborativos cuando son colaborativos e individuales cuando son individuales. Mi pregunta es, ¿cuánto se espera distribuir de los fondos disponibles de Corfo para ambas categorías? ¿Es equitativo? Esta pregunta siempre aparece. No hay una respuesta clara, eso va a depender, porque puede haber o sea, depende de la cantidad de proyectos que se postulen. Perfecto. No existe un NN cerrado desde antes. Puede que postulen, porque esto insisto, depende de las empresas que postulen y los proyectos que se postulan, así que no hay un N. Perfecto, gracias. Vale. Manuel Vergara y damos por finalizar. Sí. Hola Andrés, has hablado de un prototipo que hay que presentar y un prototipo al final de la etapa CREA. Entiendo que el que termina con la etapa CREA es un prototipo ya funcional para hacer la validación. Pero respecto del prototipo inicial, ¿qué esperan ustedes? ¿Esperan un diseño lógico, un diseño conceptual o algo más? ¿Alguna construcción ya avanzada? Por temas prácticos y por tiempo y por la información que se puede entregar y la interacción que podemos tener acá, te voy a responder con la norma general, ¿ya? La norma general indica que para efectos de lo que nosotros entendemos por un prototipo que se puede postular para este programa, debe servir para realizar pruebas de concepto rápidas, ¿ya? De manera previa a hacer inversiones mayores a una escala más productiva. Como me imagino que esta respuesta te es insuficiente, porque la información también que manejamos en general, te invito a escribirnos a difusioninnova@corfo.cl entregándonos más antecedentes en relación al desarrollo de este prototipo que tiene, que es funcional, que está resolviendo, en qué etapa está, y ahí nosotros te podemos entregar un feedback más acabado. Ok, ya, Vale, muchas gracias. gracias. Con esa última pregunta damos por cerrada esta charla de Conoce el Instrumento Crea y Valida. Recordamos entonces, los invitamos para las iniciativas que tengan pensadas utilizar esta primera fase del envío del perfil para que puedan recibir feedback y hacer los ajustes necesarios también para que puedan tener una
postulación ya en la fase 2, quizás con menos ruido o menos dudas de las que se plantearon inicialmente. Y de todas formas, también si tienen dudas sobre si el proyecto cataloga o no para esta línea, también pueden postular a la fase 1 de perfil y lógicamente el feedback les vamos a decir si es que efectivamente se aleja o no se aleja de lo que nosotros esperamos, y ahí hay un costo de oportunidad asociado también al proceso de postulación, que es un poco lo que queremos ahorrar ya a las empresas cuando tengan estas dudas efectivamente. Así que damos por finalizada esta sesión, va a quedar grabada, se va a subir a la ficha web del programa para que quede disponible ahí para todos y todas. Así que estén muy bien, buenas tardes, muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Los